vecindario misterioso. Una red de secretos oscuros, amigos demasiado poderosos para ser acusados y una muerte que dejó más preguntas que respuestas. Esta no es la historia de un simple escándalo. Es la historia de Jeffrey Epstein, el hombre que construyó un imperio sobre la corrupción, el poder y el silencio. ¿Quién era realmente? ¿Cómo pasó de ser un profesor común a un magnate con acceso a presidentes, príncipes, multimillonarios y celebridades? ¿Por qué tantos hombres influyentes viajaron en su jet privado, apodado el Lolita Express? ¿Qué sucedía en su isla privada en el Caribe, conocida por las víctimas como la Isla del Horror? Y sobre todo, ¿por qué murió en una celda federal justo antes de declarar en uno de los juicios más esperados del siglo? ¿Fue un suicidio? ¿O alguien quiso silenciarlo para siempre? Hoy, en este documental, vamos a desentrañar cada pieza de este rompecabezas macabro. El origen del hombre que no debía existir. ¿Cómo creó su red secreta? ¿Quiénes estaban detrás y quiénes aún temen ser descubiertos? Prepárate, porque esta no es una historia para débiles. Esto es Jeffrey Epstein, poder, corrupción y muerte. Antes de convertirse en el millonario más polémico del mundo, Jeffrey Epstein tuvo una vida sorprendentemente común. Al menos eso parecía. Nació el 20 de enero de 1953 en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia modesta. Su padre trabajaba para el sistema de parques de la ciudad. Nada indicaba que ese niño crecería para codearse con presidentes y príncipes. En la escuela, era inteligente, carismático, pero no terminó la universidad. Sin embargo, esa falta de título no le impidió dar su primer gran paso: enseñar matemáticas en la Dalton School, una escuela privada para hijos de millonarios en Manhattan. Y aquí es donde comienza el misterio. ¿Cómo un joven sin un título universitario terminó contratado en una de las escuelas más exclusivas de Nueva York? ¿Y cómo, de pronto, pasa de ser profesor a entrar al mundo financiero? La respuesta está en las conexiones. Durante su tiempo en Dalton, Epstein conoció a Alan Greenberg, un poderoso ejecutivo de Bear Stearns, una firma de inversión. Greenberg quedó impresionado por la habilidad matemática y el carisma de Epstein y lo reclutó. Así, en 1976, Jeffrey deja la enseñanza y se sumerge en Wall Street. Y lo que ocurre después es la definición perfecta de la frase: no es lo que sabes, es a quien conoces. Una vez dentro del mundo financiero, Jeffrey Epstein mostró su talento para seducir, no solo a mujeres, sino a las élites del dinero. En Bear Stearns, no se limitó a ser un simple corredor, se vendía como un genio de las inversiones, alguien capaz de multiplicar fortunas. El problema es que muchos aseguran que su verdadero talento no era la bolsa, era la manipulación y el acceso a círculos exclusivos. A finales de los 70, Epstein deja Bear Stearns envuelto en un escándalo menor, pero eso no lo detuvo. En 1982, funda su propia firma, J. Epstein & Company. ¿Cuál era su promesa? Manejar las fortunas de las personas más ricas del planeta, pero con una condición: solo trabajaba con clientes con más de $1.000 millones. ¿Qué inversionista en su sano juicio confiaría en un hombre sin credenciales sólidas y un pasado tan turbio? Aquí está lo inquietante. Nadie sabe cómo consiguió sus primeros clientes. Lo que sí se sabe es que su nombre empezó a aparecer en las fiestas más exclusivas de Nueva York, en los Hamptons y en Palm Beach. Epstein no era solo un financiero, era un constructor de poder. Se rodeó de políticos, artistas, empresarios y sobre todo de mujeres jóvenes, muy jóvenes. En la superficie parecía un millonario excéntrico más, pero bajo esa fachada ya estaba tejiendo una red siniestra. Si el poder necesita un escenario, Epstein lo construyó en medio del Caribe. Little St. James, una isla privada en las Islas Vírgenes, comprada en 1998 por más de $7 millones, la isla se convirtió en el epicentro de una de las redes más oscuras de tráfico en la historia moderna.
A simple vista, parecía un paraíso tropical. Mansiones, albercas, yates, pero para muchas menores de edad, era el infierno. Testimonios revelaron que en esa isla, Epstein organizaba fiestas privadas con políticos, empresarios y celebridades. Las víctimas eran reclutadas bajo falsas promesas. Jóvenes llevadas en aviones privados, el famoso Lolita Express. Fotografías comprometedoras. Listas de nombres que hoy siguen protegidos. Little St. James no era un resort. Era el escenario de una red internacional de explotación sexual. Y lo más perturbador, ¿quiénes sabían y callaron? Porque lo que pasa después demuestra que Epstein no actuaba solo. Para entender la magnitud del poder de Epstein, hay que mirar su lista de amigos. No eran simples empresarios, eran presidentes, príncipes, magnates, actores, directores, políticos y muchos académicos y figuras mediáticas. Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos. Documentos oficiales confirman que viajó al menos 26 veces en el avión privado de Epstein. Clinton admitió haber viajado con Epstein, pero se aseguró que nunca supo nada de lo que ocurría. ¿Le creemos? Donald Trump, otro nombre en la lista. Durante años, Epstein y Trump fueron cercanos. En una entrevista de 2002, Trump dijo sobre Epstein: «Es un tipo fantástico. Le gustan las mujeres tanto como a mí, y muchas de ellas son bastante jóvenes». Y la lista sigue. Príncipe Andrés de Inglaterra, protagonista de una de las demandas más mediáticas del caso. Magnates de tecnología, actores, directores, políticos y académicos. Todos ellos visitando la isla, viajando en el jet privado, compartiendo fiestas privadas. ¿Por qué tantos hombres poderosos estaban dispuestos a vincularse con alguien tan turbio? ¿Era Epstein solo un financiero? ¿O el hombre que tenía los secretos más comprometedores del mundo? Lo más inquietante de esta historia no es solo lo que hizo Epstein, sino cuánto tiempo lo hizo sin consecuencias. En 2005, la policía de Palm Beach recibe una denuncia. Una joven acusa a Epstein de abuso. La investigación revela algo mucho más grande: decenas de menores involucradas, pagos en efectivo, sobornos. Pero cuando parecía que Epstein enfrentaría la justicia, ocurre lo imposible. Un acuerdo secreto. En 2008, Epstein se declara culpable de cargos menores. ¿Su castigo? 18 meses en una cárcel del condado, con permisos para salir a trabajar 6 días a la semana. Ni una sola acusación federal por tráfico sexual. ¿Quién lo protegió? El acuerdo fue negociado por fiscales de alto nivel y aprobado en silencio. Uno de ellos, años después, se convertiría en secretario de Trabajo en el gobierno de Trump. El mensaje era claro. Epstein tenía amigos muy influyentes y ellos no iban a dejar que hablara. Durante una década, Epstein siguió viviendo como un rey. Mansiones en Nueva York, Palm Beach, París, aviones privados, una isla entera. Todo parecía indicar que era intocable. Pero en julio de 2019, todo cambió. Agentes federales lo arrestan al aterrizar en Nueva Jersey. Esta vez, las pruebas eran demoledoras. Testimonios de decenas de víctimas, documentos, fotografías, registros de vuelos. Un cofre lleno de discos duros y material comprometedor en su mansión. Epstein fue enviado al Metropolitan Correctional Center, en Nueva York, una cárcel federal de máxima seguridad. ¿Estaba acorralado? Sí. ¿Estaba a punto de hablar? Todo indica que sí. Se esperaba que declarara en una audiencia que podía poner en la cuerda floja a políticos, empresarios y figuras públicas de todo el mundo. Pero no llegó a hacerlo, porque pocas semanas después, ocurrió lo que muchos llaman el mayor encubrimiento del siglo XXI. La madrugada del 10 de agosto de 2019, el mundo despertó con una noticia que sonaba increíble. Jeffrey Epstein había muerto en su celda. La causa oficial: suicidio por ahorcamiento. Pero las dudas surgieron de inmediato. ¿Cómo es posible que el prisionero más importante de Estados Unidos, acusado en un caso que salpicaba a las élites globales, muriera bajo vigilancia en una cárcel federal de alta seguridad? Las irregularidades son escalofriantes.
Las cámaras de vigilancia dejaron de grabar esa noche. Los 2 guardias encargados se quedaron dormidos y falsificaron los reportes. Epstein había intentado suicidarse semanas antes. ¿Por qué no estaba bajo máxima protección? Un examen forense independiente determinó que las fracturas en el cuello eran más compatibles con estrangulamiento que con ahorcamiento. El caso se volvió un torbellino de teorías. ¿Se suicidó realmente? ¿O alguien lo asesinó para silenciarlo? La pregunta clave es, ¿a quién beneficiaba su muerte? Desde el primer minuto, Internet explotó con teorías, y no es para menos. Epstein estaba a punto de declarar y revelar nombres. ¿Qué secretos llevaba a la tumba? Las hipótesis más fuertes señalan a políticos de alto rango que habrían sido señalados por las víctimas, magnates multimillonarios con vínculos en la red, incluso se especuló con servicios de inteligencia porque Epstein mantenía información sensible que podía derrumbar carreras políticas y gobiernos enteros. Y en medio de todo esto, Ghislaine Maxwell fue arrestada en 2020, juzgada y condenada. ¿Pero por qué ella sí y otros nombres nunca salieron a la luz? Hasta hoy, la lista completa de personalidades involucradas sigue siendo clasificada. El silencio sigue siendo el mayor aliado del poder. Jeffrey Epstein ya no está, pero su sombra sigue viva. Esta no es solo la historia de un hombre, es la historia de cómo el dinero y el poder pueden comprar el silencio, la justicia y la vida misma. ¿Cuántos más como él existen ahí afuera ocultos bajo el brillo de la élite? ¿Cuántos secretos siguen enterrados en islas privadas, en mansiones, en discos duros sellados? El caso Epstein no solo revela un crimen, revela un sistema. Y mientras el mundo siga sin respuestas, nadie está a salvo de las redes que mueven el poder en las sombras. Si esta historia te impactó, compártela. Haz que más personas vean la verdad que muchos intentaron ocultar. Esto no es solo un documental, es una advertencia.